Buenas tardes, aquí el grupo conformado por Saulo Jiménez, Alan Bastida, Sebastián Amorvio y mi persona Valentina Utina presentamos nuestro seminario titulado Animales transgénicos. Vale, a lo largo de esta presentación abordaremos qué son, cómo se producen, para qué se usan en biomedicina y qué nos han enseñado sobre el metabolismo y las enfermedades bioquímicas. Bueno, empezando, un animal transgénico es aquel cuyo genoma ha sido modificado de manera estable mediante la introducción de una secuencia de ADN exógena denominada transgen, que puede provenir de la misma especie u otra diferente. Esta definición está consolidada en la literatura científica de los trabajos pioneros de Gordon y Rudel en 1981, quienes lograron por primera vez la integración estable de genes exógenos en el genoma de ratones mediante microinyección en el pronúcleo del cigoto. Ahora bien, bioquímicamente un transgen no es simplemente un gen aislado. Para que funcione correctamente dentro del nuevo organismo, debe estar estructurado como una unidad de expresión génica que contiene tres elementos fundamentales. Un promotor, que es la secuencia reguladora que determina en qué tejido y en qué momento se activa la transcripción del gen. Por ejemplo, el promotor de la beta-lactoglobulina ovina dirige la expresión preferentemente en la glándula mamaria. 2. El gen de interés, que es la secuencia codificante propiamente dicha que puede incluir intrones para mejorar la eficiencia de expresión. Y 3. Una señal de poliadenilación o terminador, que es necesaria para el procesamiento correcto del ARN mensajero y su estabilidad indicando la conclusión del proceso. Ahora bien, una vez introducido en el cigoto o en células embrionarias, el transgen se integra de forma relativamente aleatoria en el genoma del huésped mediante recombinación no homóloga. Esta aleatoriedad es importante porque el sitio de inserción afecta directamente el nivel de expresión del transgen, fenómeno que es conocido como efecto de posición. Y en algunos casos la inserción puede ocurrir en regiones de heterocromatina, silenciando completamente al transgen, y en otros puede interrumpir genes endógenos, generando fenotipos inesperados. Ahora bien, es fundamental diferenciar la transgénesis clásica de la edición génica dirigida, por ejemplo, mediante sistemas como CRISPR y Cas9, puesto que en la transgénesis clásica se introduce un fragmento de ADN de manera aleatoria, lo que puede interrumpir genes endógenos esenciales o provocar una expresión impredecible del nuevo rasgo, como lo había dicho. Ahora, por el contrario, la edición génica dirigida actúa como un bisturí molecular, pues utiliza una guía de ARN para localizar una secuencia exacta y predeterminada del genoma del propio organismo, permitiendo realizar cortes, inserciones o correcciones precisas, minimizando los efectos secundarios no deseados. Bueno, con esto claro, a continuación se explican precisamente las técnicas mediante las cuales se logra introducir ese transgen en el organismo. ¿Alguna duda? Hola, soy Saulo Jiménez y mi pregunta es, ¿qué es el efecto de posición en la transgénesis? Y a partir de eso, ¿cómo explicarías la importancia que tiene para la bioquímica? Gracias. Claro, el efecto de posición se refiere a la influencia que ejerce el entorno cromosómico sobre la expresión del transgen integrado. Dado que en la transgénesis clásica la inserción es aleatoria, el transgen puede caer en regiones de eucromatina activa, donde se expresará bien, o en heterocromatina condensada, donde será silenciada por metilación del ADN y modificaciones histonas. Esto tiene consecuencia directa en la cantidad y regularidad de la proteína producida y explica por qué dos animales con el mismo transgen insertado en sitios distintos pueden tener fenotipos completamente diferentes. A continuación hablaremos sobre las técnicas de producción de animales transgénicos, en la cual vamos a hablar sobre las 4 más utilizadas. Entonces empecemos. La primera siendo microinyección pronuclear. Esta siendo la más clásica, utilizada por Gordon y Riley en 1981. Consiste en inyectar directamente el ADN del transgen en el pronúcleo masculino del cigoto fertilizado. Todo esto aún sin que se hayan fusionado los pronúcleos. ¿Por qué elegimos el pronúcleo masculino? Bueno, este lo elegimos ya que
tiene mayor volumen y es más accesible. En cuanto al ADN, el ADN se integra de una forma aleatoria mediante una recombinación no homóloga. Y en cuanto a su eficiencia, la eficiencia relativamente es baja, ya que el 1 al 5% son los animales nacidos con transgenes. Pero recordemos que este inicio es bastante clave para desarrollar toda la tecnología que después utilizamos. Como segunda técnica tenemos vectores retrovirales. Los retrovirus tienen una capacidad natural de integrar su material genético en el genoma de la célula del huésped. Aprovechando todo esto, se diseñaron vectores retrovirales recombinantes donde no lleven el genoma viral patógeno, sino lleven transgenes. Esto se llevó a cabo mediante una infección de embriones del estadio morula y blastocisto. Pero esto tiene limitaciones. Las limitaciones es en cuanto al tamaño del inserto, ya que este solo puede llegar a tener un tamaño de 8. Si no se llegara a tener complicaciones y demás, esto generaría una mutagénesis insercional. Como tercera técnica tenemos células madres y recombinación homóloga. Bueno, esta técnica fue desarrollada por Capecchi y Evans. Estos ganaron un premio Nobel en el 2007 por fisiología o medicina. Esta permitió por primera vez hacer modificaciones dirigidas al genoma. Se cultivan células madres embrionarias y se introduce el transgen en secuencias homólogas a la región del genoma. Que se quiere modificar. Y por recombinación homóloga, el transgen se integra en el sitio exacto deseado. Eso permite tanto agregar genes, que el término sería knock-in, y inactivarlos completamente, que es knock-out. Las células modificadas inyectan en un blastocisto para generar animales quiméricos. Estos luego se cruzan para obtener una línea transgénica estable. Bueno, y como cuarta técnica tenemos el sistema de revolución CRISPR-Cas9. Este siendo una revolución más reciente y más poderosa, donde el sistema CRISPR-Cas9, derivado del sistema inmune adaptativo de las bacterias, utiliza un ARN guía, el cual es sRNA. Que este dirige la proteína nucleasa Cas9 hacia una secuencia específica del genoma donde se realiza un corte de doble cadena. Dependiendo del mecanismo de reparación que se active, siendo NHE o HDR, se puede activar un gen o introducir una secuencia nueva con bastante precisión. La ventaja frente a las técnicas anteriores es la eficiencia, el bajo costo y la posibilidad de editar múltiples genes simultáneamente. Entonces, si tienen alguna duda sobre el tema, me pueden contar. Sí, yo tengo una pregunta. Mi nombre es Alan Bastidas y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia bioquímica fundamental entre la recombinación homóloga usada en células ES y el mecanismo de acción de CRISPR-Cas9? Bastante interesante la pregunta, así que respondámosla. En la recombinación homóloga clásica se introduce un vector con secuencias idénticas de las regiones del gen de interés, donde la célula tiene que utilizar su propia maquinaria de recombinación homóloga para intercambiar segmentos de endógenos por exógenos. En cambio, el CRISPR-Cas9 hace un corte de doble hélice bastante exacto mediante la proteína Cas9. Esta es guiada por un ARN y mediante su mecanismo de recuperación celular, este puede tender a errores, es propenso a errores, por lo cual se puede generar un knock-out, pero si se hace un molde suministrado, el knock-in puede ser bastante preciso, siendo más versátil, más rápido y más eficaz. Bueno, ahora abordaremos las aplicaciones biomédicas y farmacéuticas sobre esta temática. En cuanto a las técnicas que acabamos de mencionar anteriormente, no son un fin en sí mismas, sino más bien herramientas al servicio de aplicaciones concretas que lo que han hecho es transformar la biomedicina. Por ejemplo, tenemos dos modelos animales de enfermedades humanas, que en este caso los animales transgénicos, especialmente los ratones, han sido fundamentales para estudiar enfermedades que antes solo podían estudiarse en seres humanos. Un ejemplo muy clásico de esto es el ratón onco, también conocido como oncomouse, que
que fue desarrollado en Harvard en 1984, que lo que hace es que sobreexpresa el oncogen-MYC en el tejido mamario, permitiendo el desarrollo de tumores de una manera predecible y reproducible. Pues esto lo que hizo fue permitir el estudio de estos mecanismos bioquímicos en este caso del cáncer, y probar nuevas terapias. Por otra parte, tenemos la producción de proteínas recombinantes de uso terapéutico. En este caso, una de las aplicaciones más impactantes es el uso de animales transgénicos, pero como bioreactores vivos. Y se preguntarán cómo se hace o cómo sucede esto. Y es que esto consiste en introducir un gen humano de interés terapéutico bajo el control de un promotor específico de glándula mamaria. Pues esto para que la proteína se secrete en la leche del animal y además pueda purificarse de una manera más fácil. Ejemplos de este caso son los siguientes. Por un lado tenemos a la ATRIM, que es una antitrombina humana que es producida en cabras transgénicas, aprobada por la FDA en el 2009 para el tratamiento de deficiencia hereditaria de antitrombina. Por otra parte tenemos el Ruconest, que es un inhibidor de la C1 esterasa, que esta es producido en conejas transgénicas, que fue aprobado para el tratamiento del angioedema hereditario. Y finalmente tenemos a los xenotransplantes, y los pongo un poco de contexto en esto, y es que debido al déficit mundial de órganos para trasplantes se ha impulsado la investigación en los xenotransplantes, es decir, el trasplante de órganos de animales a humanos. En este caso los cerdos han sido pues los candidatos más prometedores por su similitud anatómica y fisiológica con los seres humanos, pero aquí ocurre un obstáculo bioquímico, y es el rechazo hiperagudo, que está mediado por los anticuerpos humanos contra el antígeno GAL alfa 1,3 GAL, que está presente en la superficie celular porcina. Pero a esta problemática se le ha encontrado pues una solución, y ha sido generar cerdos transgénicos en los que se inactiva el gen de la enzima alfa 1,3 galactosiltransferasa y se introducen genes humanos de regulación del complemento. Y bueno, con esta parte termino mi intervención sobre las aplicaciones biomédicas y farmacéuticas sobre este tema, así que si hay alguna duda o alguna pregunta sobre esto, con gusto la responderé. Hola, soy Valentina Botina y tengo la siguiente pregunta. ¿Por qué se escogió la glándula mamaria como sitio de expresión preferente para producir proteínas terapéuticas en animales transgénicos? Se eligió la glándula mamaria principalmente porque esta ofrece varias ventajas bioquímicas únicas. Entre ellas está que produce volúmenes de leche con alta concentración de proteínas, también que cuenta con la maquinaria de síntesis, plegamiento y modificaciones posttraduccionales que son necesarias para la producción de proteínas complejas, además de que son funcionales. También porque la proteína que es de interés se secreta de manera directa pues en la leche del animal, por lo que facilita su purificación sin necesidad de que se sacrifique al animal. Y esto que acabé de mencionar es posible gracias al uso de promotores como el de la beta lactoglobulina o la caseína, los cuales garantizan que la expresión sea de una manera estricta o estrictamente tejido específica y en altas cantidades. Hola, soy Saulo Jiménez y ahora analizaremos cómo los animales transgénicos han sido utilizados como modelos biológicos para comprender enfermedades desde una perspectiva bioquímica. La primera enfermedad es la diabetes tipo 2, en la que el organismo no puede utilizar la insulina y genera resistencia. Además, sabemos que el tejido muscular esquelético es el que presenta mayor consumo de glucosa, a diferencia del hepático en el hígado o del adiposo. En este tejido también sucede lo siguiente: la insulina debe unirse a un receptor para activar entonces a la fosfatidilinositol 3 quinasa, que a su vez activa al mensajero 2, que es la proteína quinasa B, que ordena a la proteína de transporte GLUC4 moverse hasta la membrana vía vesícula para dejar entrar a la glucosa. Entonces, un fallo en el receptor indicaría un fallo en el tejido y por lo tanto se asociaba a diabetes tipo 2. Para ver si este tejido era el único asociado, entonces se creó el modelo de ratón Mirco. En este juego de palabras, la palabra clave es opt-out, lo que indica que se ha suprimido o eliminado el gen receptor de la insulina en el músculo. Entonces se observó que el ratón no desarrollaba diabetes tipo 2, por lo tanto no era correcto asociar esta enfermedad solo a fallas en este tejido, en el
muscular esquelético, sino que también estaban implicados el adiposo y el del hígado. Un segundo modelo que se estudió es el de la obesidad y el ratón agouti, entendiendo que el hipotálamo tiene funciones de regulación sobre el apetito, pero no se conocía con qué mecanismos y que cuando estos fallaban producían obesidad. Se analizaron dos poblaciones de ratones, como lo vemos en la imagen, el de la derecha con signo más verde y el de la izquierda con signo más verde y rojo. En el caso del de la derecha, en ambos se analizó el gen agouti. En el caso de la derecha, este gen produce normalmente codifica para la proteína ACIP que se une al receptor MC1R, que a su vez en los melanocitos produce la feomelanina, que es la responsable de ese color en los ratones en condiciones normales. Sin embargo, en el ratón de la izquierda este gen se sobreexpresaba debido a que antes de él en el fragmento de ADN había un retrotransposón que hacía que se sobreexpresara y por lo tanto había más producción de estas proteínas ACIP. Estas proteínas, al haber tantas, se sobreexpresaban entonces en todo el organismo y se unían al receptor MC4R, que debería unirse en condiciones normales o ser regulado por la hormona alfa MSH y producir la respuesta de saciedad, es decir, no más consumo de alimento. Sin embargo, la ACIP actuar como un antagonista competitivo bloqueaba esa respuesta de saciedad y el ratón seguía consumiendo alimento y por lo tanto era más obeso que el otro. Esto permitió asociar o corregir que la obesidad no se debe únicamente a factores de sedentarismo, sino también errores en esa señalización. Un tercer modelo que se estudió fue el de las enfermedades de depósito lisosomal. Aquí un organelo clave son los lisosomas, son los encargados de hacer el reciclaje celular, es decir, de degradar los desechos a través de enzimas muy específicas, que cuando no están, el lisosoma comienza a acumular esos desechos y se genera el depósito lisosomal. En el caso de la enfermedad de Gaucher, sabemos que la membrana está en constante renovación y desmontaje de lípidos del tipo glucosilceramida. Estos, al convertirse en desechos, deben ser degradados por las enzimas glucocerebrosidasa. Pero en el caso de la enfermedad de Gaucher no están presentes en los macrófagos, que son células del sistema inmunitario que captan desechos celulares y los envían al lisosoma. Pero al no tener esas enzimas, se acumulaba, o sea, se generaba depósito lisosomal y se producían las células de Gaucher o células deformes. La importancia de esto es que a través del modelo de ratón knockout, es decir, de la supresión del gen GBA, que es el que codifica la enzima que se necesita, permitió comprender cómo se desarrolla en cada tejido y además permitió probar por primera vez el tratamiento de intercambio enzimático, especialmente a través del medicamento Cerecime. Es decir, si no está la enzima, entonces se suministra a través de este medicamento. Ahora bien, me gustaría saber si hay alguna pregunta. Soy el estudiante Sebastián Amurrio y mi pregunta sería, si en el ratón Mirko la cascada está completamente interrumpida y que es en el tejido que más consume glucosa en el cuerpo, ¿por qué no desarrolla diabetes tipo 2? Gracias. En este caso, el organismo sí tiene vías de compensación que no fueron anticipadas por ese modelo. La primera es que el tejido en el hígado y además el tejido adiposo pueden incrementar la captación de glucosa y regular la glicemia. Y en segundo lugar, el tejido muscular puede, a través de otra ruta que es la AMPK, facilitar esa translocación de la proteína y que ingrese la glucosa. Por lo tanto, seguiría funcionando aunque sea de manera parcial. Gracias.